Bueno, el tema se llama Agenda Política y Ética, Ética y Política. Eh, bueno, siempre me gusta comenzar preguntando qué es ética y qué es política. Pueden abrir sus micrófonos. Arquitecto, la ética sería como lo que estudia lo que está bien y lo que está mal, y la moral que tienen las personas como respecto a su actuar. Muy bueno es el estudio. Sí, estudia, digamos, bien el mal y la moral. Me gusta esa distinción que hace entre moral y ética, porque muchas veces lo confundimos, ¿no? Y casi siempre el uso que le damos a la palabra ética más bien es equivalente a moral. Pero siendo, digamos, un poco restringido al ámbito que estamos, la ética pues trata del estudio del actuar, ¿verdad? De cuáles son los fundamentos de nuestro actuar y aquello que consideramos bueno o malo. ¿Y la política de qué tratará? A ver, un valiente. Arquitecto. Muy bien. Lo que yo entiendo por política es como la manera en cómo se organiza la sociedad, como la forma en cómo funcionan los grandes grupos. Fíjese que la forma de organizar una sociedad es una decisión política, pero no es la política en sí. En que se gobierna. La forma de gobernarse, sí, es política, ¿verdad? Hay varias definiciones sobre política y también está muy presente en el lenguaje diario. Cuando hablamos de política, ¿qué nos imaginamos? Realmente nada bueno. Ya nuestro horizonte, quizá. Nada bueno. Bueno, sí, banderitas, canciones, corrupción, políticos. Bueno, es una palabra, yo insisto mucho en decir que incluso la educación, y lo vamos a ver, es política, ¿verdad? Porque al final nos enseña a ser ciudadanos. Y el origen de la palabra viene de polis, ¿verdad? De ciudad. La polis griega, la encontramos en uno de los libros de Aristóteles, se llama precisamente así. Y tiene que ver con eso que se llama el arte de gobernar. Pero en un sentido más amplio tiene que ver con el ejercicio del poder para el bien o para el mal. Por lo tanto, va ética y política de la mano. De hecho, hay gente que las incluye en en un solo costal, ¿verdad? Cualquier decisión ética pasa por ser una decisión política a partir de una determinada escala. El tema es que qué relación tendrá esto con el arte y con la arquitectura. Uno de los temas que creo que no ha aparecido por ahora en los ensayos, al menos hasta donde he revisado, es referente al papel de la arquitectura en la sociedad o el rol del arte en general en la sociedad. Hay unas dos o tres maneras de concebir esas relaciones y partimos de una pregunta, ¿verdad? ¿Es la arquitectura un arte o una profesión de servicio? Por ejemplo, Jonathan se preguntaba si la arquitectura es un arte. Bueno, entonces yo generalmente respondo con preguntas. Entonces,
le preguntaba yo qué relevancia tenía para el siglo XXI que siguiera siendo un arte o no. Entonces, a partir de ahí, decidiendo si la arquitectura es un arte o una profesión, ya estamos tomando una postura ética. No quiere decir que sean mutuamente excluyentes. Hay un ensayo de Alberto Pérez Gómez que trata de lo bueno y lo bello en arquitectura. Vale la pena que lo lean. Creo que está dentro de la bibliografía. Y como les digo, no necesariamente significa que una cosa niegue la otra. Sin embargo, hay distintas posturas, ¿no? Tenemos desde una postura de un arte autónomo a los Zaha Hadid, donde pues tenemos entonces una expresión que es indiferente a la preocupación social y a la representación de las personas. Tenemos un arte que es más bien afirmativo y que apoya el status quo, ¿verdad? Que está de alguna manera coludido con el poder, que le ayuda pues a construir sus torres, sus edificaciones grandes, a consolidar su especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y otro que aspira a guiar la sociedad hacia una nueva dirección. E incluso dentro de esta una posición más radical que busca reconstruir radicalmente a la sociedad. En arquitectura, la crítica radical a la sociedad, digamos que las alternativas que son o visibles, digamos, desde los roles tradicionales de la arquitectura son hasta cierto punto limitadas y me gustaría escuchar ustedes qué opinan sobre estas diferentes posturas respecto a la sociedad, del arte respecto a la sociedad. Ajá. ¿Creen ustedes que un arquitecto puede ser así un revolucionario, radical, que puede transformar la sociedad? Sí, no. ¿Por qué? Bueno, Michael me contesta, sí puede transformar la sociedad. Le pregunto, ¿cómo? Bueno, siempre depende, ¿no? Depende de las transformaciones que quiera hacer, el enfoque al cual quiere llegar. Bueno, el día de ayer nos llegó un mensaje a un grupo de profesores, ¿verdad? Que decía en conmemoración al Día del Arquitecto, de un expresidente del Colegio de Arquitectos, que decía, el arquitecto debe ser el mejor vendedor de ideas. Dentro de estas 4 posiciones, ¿en dónde ubicarían esa frase? En el que guía la sociedad. Bueno, dependerá, ¿verdad? Porque si estamos vendiendo ideas, dependerá mucho de qué ideas vendemos, pero ya con decir que las ideas se venden, por lo menos si hablamos de una sociedad capitalista, yo lo ubicaría como un actor afirmativo que apoya el status quo, ¿verdad? Que cualquier idea se puede vender y a eso vamos, hay que profundizar
un poco lo que hay detrás de una frase que aparentemente suena muy inocente, sin ningún contexto ahí por debajo, ¿verdad? Sí, Michael me responde pues de que transformar la sociedad, transformando los espacios, tomar consideraciones socioculturales. Bueno, lo primero, que quizás voy a hacer un spoiler acá, es abandonar la idea del arquitecto como un héroe y centrarnos más en los procesos y menos en los productos, si es que queremos contribuir a la transformación de la sociedad. Olvidar esa figura del arquitecto Superman, porque la sociedad no se transforma, no la va a transformar una sola persona, sino un conjunto de personas. Y en todo caso el papel que puede ofrecer un profesional de la arquitectura es su servicio como facilitador. Vamos a regresar a eso después. Un concepto clave que está acá es el concepto de autonomía. ¿Qué significa autonomía? Me gustaría escucharlos más que leerlos. Tener independencia, ser independiente, autónomo. Ser independiente. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es independiente en la toma de sus decisiones académicas e incluso algunas decisiones de índole administrativo. Y casi, ¿verdad? Para algunos de los defensores más radicales de la autonomía universitaria, es un territorio fuera de la jurisdicción penal y policial de Honduras, ¿verdad? Porque nadie puede controlarlo más que la misma universidad. Es un concepto heredado de la Universidad Argentina, de los universitarios de Córdoba a inicios del siglo XX. En arquitectura habrá autonomía. Yo creo que no. Yo pienso que no tampoco. También pienso que no. Pues sí, lo dice la pantalla, ¿no? Hay limitantes. Cuando uno que entiende la arquitectura como hacer edificios, sin duda va a ser menos autónomo, ¿verdad? Porque tiene que tener clientes y los clientes generalmente están bien metidos en el sistema, ¿no? Entre más grande es el cliente, más está ligado a los bancos, más está ligado a todo el andamiaje de producción capitalista, más otras limitantes que impiden que uno pueda ir por la libre haciendo arquitectura. Digamos que en el caso del arte pictórico es más autónomo porque pues, uno lo que necesita es conseguir tal vez un poquito de pintura, unas latitas e ir a pintar un muro y ya está haciendo arte. Arquitectura, pues difícilmente vamos a juntar suficientes piedras y vamos a tener suficiente fuerza como para poder construir algo a partir de la nada. Celedón pues dice, no es autónoma, siempre dependemos de tercero. Lo que hablaríamos tal vez no de una autonomía absoluta, sino de grados de autonomía. En general, el concepto de autonomía implica la exclusión de consideraciones socioculturales, históricas y constructivas al momento de plantear una obra. O sea que no solo tiene que ver con las relaciones de poder, sino que también tiene que ver con eso de ignorar el contexto. En lo que hemos visto, ya hemos mencionado algunos arquitectos que adoptan una posición de autonomía desde la perspectiva del lenguaje, como Peter Eisenman, por ejemplo, que plantea una arquitectura ensimismada, ¿verdad? Que se corta, digamos, de los sistemas lingüísticos convencionales. Esa es una posición autónoma. Aquí lo dice, a partir de un discurso interno, y aparecen también otros ejemplos como Oswald Matías Ungers y Aldo Rossi,
en algunos casos, ¿verdad? No. Al menos lo histórico Rossi lo tiene muy claro, ¿verdad? Y lo cultural también. Probablemente la autonomía de él va por otro camino, ¿verdad? Va por la libertad del artista. Es un concepto interesante, un concepto crítico en el arte, porque pues tenemos una posición opuesta a la autonomía. Digamos que si tuviéramos una línea y en uno de los extremos fuera la posición autónoma, el otro extremo, que estoy con mi, ya me confundo porque aquí todo está reflejado, es mi mano izquierda, pero ustedes lo han de ver derecho. En este otro extremo, si aquí tenemos el autónomo, del otro lado, ¿qué tendríamos? Autónomo por un lado y el otro extremo. Dependiente. Dependiente. Dependiente puede ser, generalmente en el arte se le llama el arte comprometido. Y escuchamos mucho de artistas así muy comprometidos con las causas sociales, ¿verdad? Y a veces consideramos eso bueno. Sin embargo, hay un filósofo y teórico cultural de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, que tiene una posición digna de estudio, ¿no? Él habla de una autonomía, que la autonomía es quizás la mejor posición crítica. Digamos que lo autónomo, si hablamos del eje autónomo comprometido, usualmente lo comprometido está en una posición crítica respecto a algo, pero va a estar en una posición instrumentalizada respecto a otras cosas. El artista se vuelve activista, como bien menciona Amílcar. Entonces, para Teodoro Adorno, la mejor manera de un artista de ser completamente crítico es negar su instrumentalización, evitar ser cooptado por cualquier causa, por muy buena que parezca, porque al final se convierte en un activista político y pierde su libertad de expresión, su libertad de opinión. Eso en teoría general del arte. Sabemos que en arquitectura es un poquito complicado. Por eso Adorno nos dice el arte comprometido puede ser asimilado o cooptado. ¿Y cuántas veces no ha ocurrido de artistas que han tenido que pedir disculpas, incluso, ¿no? Por haber apoyado tal vez algún político que parecía ser la salvación de su país en algún momento y que resultó ser más pícaro que, que el que acaban de sacar, ¿verdad? Entonces, Adorno desde su perspectiva, sobre todo de la alta cultura, habla de eso, de la negación de la instrumentalización, o sea, no deberle favores a nadie, en resumen. Esta frase del acomodo al mundo, ¿verdad? Un mensaje radical y el acomodo al mundo la menciona también Milán Kundera, ¿no? Cuando critica el arte, el realismo soviético, que tienen ese acomodo al mundo, ¿verdad? Al final el artista, cuando quienes están luchando por alcanzar el poder llegan al poder, pues usualmente el poder corrompe y el artista también termina por ser corrompido. Es interesante la reflexión de Adorno en arte y autonomía. Parece uno de los más importantes. Entonces, cuando hablamos de poder, dice Foucault, siempre vamos a hablar de una resistencia. En el caso de resistencia política en el arte, para Adorno solo puede ser autónoma, no puede ser comprometida. Pero vamos a olvidarnos de Adorno un poco y vamos a hablar del compromiso.
si la arquitectura quiere tener relevancia social, ¿verdad? No puede ser autónomo. De alguna manera tiene que tener algún compromiso. Y hay algo importante acá. La arquitectura comunica e incorpora valores, lo refuerza. Y cuando hablamos de valores, no solo hablamos de una axiología de lo estético, sino que hablamos de lo ético. Podríamos discutir mucho sobre los valores que incorpora la arquitectura. ¿Alguien me podría ejemplificar de un valor expresado como arquitectura o a través de la arquitectura? Responsabilidad. Muy bien, bueno, la No sé si responsabilidad. cultura. Ajá. Cultura. Cultura. Bueno, esas son la cultura, es que a ver, valores, digamos, la responsabilidad puede ser un valor ético. Ahí con cultura me descoloca un poco, ¿verdad? Pero viendo así desde la esfera de los valores, respeto. Como yo, bueno, por ahí me pusieron algunos, conservación del medio ambiente es un valor incorporado en arquitectura, ¿verdad? Por ahí me aclara la arquitecta Grimaldi, la cultura incluye un sistema de valores, efectivamente, ¿no? O sea, de hecho, esa es una de las características de las culturas, ¿no? Eso que llamamos cultura porque suman valores, pero no son un valor en sí, a menos de que estemos hablando en abstracto de las expresiones culturales, de algunos elementos de la identidad, pero cultura en general no lo podríamos entender como valor, sino como un conjunto de valores. Pero sí, incorporamos valores. Digamos, conservación del medio ambiente es un valor en positivo. Pero aquí, como somos medio deconstructivistas, me interesa que busquemos algunos valores en negativos que pueden estar ocultos en la arquitectura. El poder, digamos, no es un valor per se, ¿verdad? Con un conjunto de valores yo ejerzo el poder de una manera u otra. La intimidación es una manera de ejercer el poder, por lo que nos escribe aquí Jonathan, ¿no? La igualdad es un valor positivo que puede estar representado arquitectónicamente, a veces de maneras extremas, ¿verdad? La desigualdad sin duda se manifiesta, no necesariamente es consecuencia de, ¿verdad? No es una expresión necesariamente intencional. Porque fíjense, esa es una pregunta que nosotros hemos planteado para alumnos de Fundamento 2, clase de segundo periodo del nuevo plan. ¿Cuáles son los valores que estoy incorporando en mi propuesta? Bueno, la honestidad es un gran valor, sin duda, Michael. ¿Verdad? Honestidad y esa honestidad, por ejemplo, la menciona Ruskin, que se expresa hasta en el tipo de materiales. Laura Salgado nos menciona un antivalor, el irrespeto. Jonathan pues menciona la justicia. Son valores, digamos. ¿Cómo los comunicamos? ¿Cómo los expresamos? Pues a veces hacerlos conscientes y manifestarlos va a ser una cosa complicada, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y aquí es donde
la relación entre arquitectura y ética es una relación difícil porque muchas veces no tenemos claro los valores con los que abordamos nuestro ejercicio, con los que abordamos no el producto, sino el proceso. Voy a insistir mucho. No el producto, sino el proceso. Entonces, si nosotros hablamos de respeto, entonces, ¿qué valores o cómo se expresa ese respeto en el proceso? Bueno, el esfuerzo es un gran valor, Maynor. Si hablo de respeto, bueno, escuchar la opinión que tienen otras personas puede ser una expresión durante el proceso de que yo estoy incorporando ese valor. ¿Verdad? Escucho a las otras personas, aunque quizás los escuche y no respete sus valores, ¿verdad? Pero eso digamos que por lo menos es un primer indicador. Tratar de encontrar consensos, etcétera, etcétera. Dime. Tal vez, vaya, por ejemplo, para reflexionar un poquito sobre cómo muchas veces estos elementos construidos, en el caso del estudio de la historia, ¿verdad? De la arquitectura puede ser una herramienta para otras ciencias. Se me viene ahorita el lugar, digamos, de encuentro y comunicación, ¿verdad? Como los griegos tenían el ágora. Obviamente era era un espacio abierto donde los habitantes de la polis podían llegar y hacer ese intercambio de ideas. Y no lo vamos a estudiar como edificio en sí, ¿verdad? Es una plaza que estaba limitado por otras edificaciones que sí lo eran, pero el ágora habla de la sociedad griega, o sea, estamos viendo a través de ese espacio esos valores de la democracia, la apertura. Cualquiera podía llegar a hablar ahí. Hasta el mismo Pablo no llega a hablar ahí a los griegos frente al altar al Dios desconocido. O sea, era un lugar donde había apertura para cualquiera. Y eso está hablando de los valores democráticos que tenían los griegos, ¿verdad? Que se le permitía el mismo nivel de participación en ese espacio que era el ágora. Tal vez con esa reflexión se puede pensar este vínculo, ¿no? De cómo la arquitectura puede comunicar esos valores, porque es un producto cultural, es una evidencia que nos va quedando de las sociedades que lo impulsan, que la apoyan, que la construyan. Ahí va a aparecer otro. En el caso de los antivalores, pues aparecerán, tal vez se les van ocurriendo algunos otros elementos donde la arquitectura ya no es cómplice más bien, ¿verdad? De esa, pues, está vinculado con el poder, ¿verdad? La forma en que se va haciendo esa aplastante a veces. Sería más bien el cerrar, restringir, excluir de esos espacios que originalmente estaban para una participación y que ya no se impulsan, ya no se hacen o van siendo limitados o restringido el acceso que se pueda tener a ellos. Así es. Ese es un excelente ejemplo el del ágora griega. Yo siempre he hecho la reflexión sobre la relación que hay entre nuestros espacios públicos y la calidad de ciudadanía y de democracia que tenemos. De alguna manera, una cosa es reflejo de la otra. Cuando el mejor espacio público que tuvo la ciudad fue hace unos años cuando el trans no se había abierto. Y ese espacio público fue el lugar de las manifestaciones de las antorchas, que no
habían tenido precedente en la historia de esta ciudad porque nunca había habido un espacio que permitiera reunir tanta gente y que se desplazaran de un punto A un punto B. Yo siempre he tenido la sospecha, pero no pasa de ser de una teoría de conspiración de que la activación de los carriles que eran exclusivos para el trans, para que fueran ahora utilizados como carriles para uso vehicular, también respondió a unas claras intenciones políticas de reducir los espacios, de cambiar un poco la espacialidad de la ciudad para que no hayan manifestaciones. Hay ciudades como Ciudad de México que tiene el Gran Zócalo, el mismo Santiago de Chile, no sé si ustedes vieron cómo se manifestó más de 1 millón de personas hace unos pocos meses, que tienen esos grandes espacios abiertos que permiten el encuentro y la expresión de la ciudad, de los ciudadanos. Incluso cuando llevé Diseño 8 hacíamos esa reflexión porque nos tocó un proyecto no muy relevante que era hacer una casa presidencial. Ya de por sí el proyecto, pues, si hubiera sido Roberto de ahorita el que lo hubiera hecho, probablemente retira la clase o sale aplazado, porque pues invitaba a reflexionar sobre la figura presidencial y sobre esa personalización del poder aquí en Honduras. Y lo que sí reflexionamos fue la ausencia de espacio, de lo que llamábamos nosotros el espacio cívico, de ese espacio de encuentro donde la gente manifiesta su inconformidad. Vemos aquí una ciudad de calles, pero no de plazas. Y es precisamente un síntoma de que las cosas no están sucediendo como deberían de suceder para que fuéramos una verdadera polis. Jonathan nos menciona, bueno, la plaza del Banco Atlántida dejó de existir. Y el nuevo centro cívico, menciona Leocadia, no da lugar a tener expresiones. Bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Está rodeado por un muro. ¿No? Vemos una casa presidencial que está rodeada por un muro. En esto, bueno, también hay otras oposiciones binarias, el individualismo versus el comunitarismo. Por un lado, quien es más autónomo usualmente tiene una postura, un punto de vista más individualista. Quien es más comprometido usualmente tiene un punto de vista o una relación con el mundo más comunitarista. Bess, que es un teórico de la arquitectura, habla de cómo el desarrollo individualista ha sobrepasado la socialización y eso es una de las cosas que ha quedado patente con esto del encierro por causa de la pandemia, ¿no? De cuánto conocíamos a nuestros vecinos, de nuestra capacidad o incapacidad de formar redes de colaboración que tienen mucho que ver con la forma de vida aislada. Bueno, incluso esto de la gente que acapara, ¿no? El papel higiénico y que no deja que los demás tengan, tiene mucho que ver con eso. Bueno, la ciudad ha sido el símbolo de la virtud, ¿verdad? De la virtud cívica y de la autoridad legítima. No podríamos afirmar eso de Tegucigalpa, no podríamos afirmar eso de muchas ciudades del mundo. De hecho, creo que la situación del COVID ha puesto en crítica la idea de ciudad. ¿No? Esta ciudad que se pensaba como la panacea, la solución a los problemas de pobreza, de cambio climático, pues ahora nos aparece una variable adicional que es la salud y pues puede que sea parte de la solución también, pero obliga a repensar las maneras en que se vive y se actúa dentro de la ciudad. El BES
en su ensayo de individualismo versus comunitarismo, nos invita a revivir la idea del bien común y representarla en arquitectura. Mucha gente que ha venido aquí de cooperación externa habla que en Tegucigalpa, pues lo que abunda en cuanto a suelo, es el suelo privado, ¿verdad? No hay reservas de suelo para espacio público o para equipamiento social. Y eso lo mencionaban en la charla que dio en Ecuador sobre equipamientos de salud y pandemia, ¿no? De alguna manera, cuando se hacen las grandes planificaciones del territorio o los planes específicos de ciudad, habría que dejar reservas para esos equipamientos, para tener hospitales, centros de salud, ¿verdad? Seguridad comunitaria, guarderías, el cuidado de los niños, centros que sirvan de refugio en caso de emergencia. Pocas veces pensamos en eso, pensamos más en la vivienda, pensamos más en el centro comercial, en la torre de oficinas. Esas otras tipologías son como tipologías olvidadas, ¿verdad? Y de alguna manera representan los valores, en este caso de una escuela de arquitectura, que hemos querido ir cambiando en los últimos proyectos de clases, ¿no? Un proyecto muy relevante fue este del Archivo Central de la Secretaría de Educación, en donde la intervención no se centró solo en el predio, sino que se extendió hasta un proyecto de renovación de un barrio. Arquitecto, Dígame. sí, ahorita que menciona eso sobre el cambio de la forma de desarrollo de las clases en arquitectura, porque muchas veces creo que sucede que en la misma academia uno le enseñan de que, vaya, uno quizás en los proyectos que elaboramos en las clases, queremos dejar ciertos espacios de esparcimiento y todo, ¿verdad? Y quizás hasta los mismos docentes nos condicionan esa forma nuestra de desarrollar el proyecto. Es donde venimos nosotros y vamos cambiando, nos van como que queriendo cambiar la mentalidad hacia aprovechar al 100% totalmente para venderlo, el proyecto. Claro, es la lógica economicista, la razón instrumental que está detrás de todo el entramado capitalista. Yo no es que, personalmente yo más me siento identificado con el modelo de sociedad nórdica, ¿verdad? Que no es ninguno de los extremos. Pero vamos, que como país tenemos que aprender mucho, ¿no? de cómo equilibrar, ¿no? El beneficio individual con el beneficio comunitario, porque al final, si todos estamos en precario, pues la sociedad fracasa en su totalidad, no son unos cuantos, sino que la totalidad. Muy buena la reflexión de Kevin. Es cierto, como escuela, en realidad, también nosotros fuimos formados de esa manera, ¿no? Ya les explicaba yo el proyecto que me dejaron de diseño 8. Y el hecho de que no hayamos, que ustedes se gradúen, que no hayan hecho un proyecto de mejoramiento de un barrio marginal o de desarrollo en zonas excluidas, ya indica mucho de todo el camino que nos falta por recorrer. Usualmente hay declaraciones formales de algunos principios éticos, ¿verdad? El Colegio de Arquitectos tiene el propio, ¿no? La arquitecta Grimaldi pues, ha pertenecido al Tribunal de Honor, nos podrá comentar un poco sobre esos principios que se guardan y en qué consiste esa labor del Tribunal de Honor, que de alguna manera guarda el prestigio del gremio frente a, digamos, las acciones indebidas que tienen algunos de sus integrantes, ¿no? Gloria, no sé si puedes aportar algo. Sí. Sí, tal vez han habido dos publicaciones. Se organizó un comité de ética precisamente para
para preparar el código de ética nuestro del Colegio de Arquitectos, y realmente en su origen incluso parecía que no era algo esencial porque no se habían tenido problemas. Hasta con el paso del tiempo nuestro colegio no quedó excluido de las situaciones que estaban pasando en el país, y de repente se presentaron algunos casos preocupantes donde este código pues vino a ser un referente, o sea, fue necesario, era como que recurrimos a él, aunque el código estaba, uno lo leía, se lo daban cuando uno se colegiaba, pero cuando ya se fueron dando algunas situaciones que alguien podría decir, pero ¿y eso qué tiene de malo? O sea, cuando estaban dando la definición de moral, ¿verdad?, de ética, precisamente el código venía a aclarar, y en sus orígenes el código es bastante ordenado porque va primero hablando en sí sobre la persona del arquitecto, su naturaleza, ese componente humano donde tendrá esas referencias de libertad, su parte creativa, su aporte, y de esa individualidad pues luego pasa la responsabilidad social y ambiental que tiene el arquitecto en su ejercicio profesional. Digo, pues muchas veces mira no solamente el trato que pueda tener el arquitecto hacia un cliente, en su mayoría, sino también el efecto de alguna actividad sobre otro colega. También está sobre el impacto que pueda tener en sus iguales. Y luego, pues, entrará también a veces el manejo, el manejo de los fondos, verá cuando son también, no da lo mismo que sea un fondo privado a que se esté tratando del manejo de un fondo público, verá, son mayores las repercusiones y las implicaciones dañinas que eso pueda tener. Es voy a usar la palabra, es muy bonita, es muy esperanzadora la parte que habla de la preocupación ambiental que el arquitecto debería tener con el entorno. Lamentablemente está esa dificultad de pasar de lo teórico a lo práctico. Y en el caso del documento, pues se ha querido cuando los muchachos, pues jóvenes como ustedes que ya van a pasar a ejercer profesionalmente, el colegio invita, y un día donde se hace una pequeña introducción a lo que sería el Colegio de Arquitectos, y uno de los temas siempre se invita a alguien del Tribunal de Honor a que hable sobre esa parte del código de ética, porque el tribunal en sí no tendría casos que atender si todos los arquitectos viviéramos bien o aplicáramos esa integridad profesional, esa consideración con el otro, ya sea colega, cliente, ¿verdad?, ciudadano. Y luego la parte ambiental, eso ha sido menos frecuente, pero sí, aunque los casos no, bueno, en el tiempo que yo estuve eso no era muy, muy frecuente, en la ciudad uno va viendo que sí está faltando esa práctica ambiental, ¿verdad?, esa conciencia ambiental o ese respeto a la parte ambiental. Igual se ha visto la necesidad de crear otro comité de que tenga que ver con la parte de patrimonio. Ahí se invitó a que esté la arquitecta Norma Lagos, creo que es Edler también por su trabajo ahí en Comayagua, ¿verdad? Pues también me invitaron a mí. Pero igual son, muchas veces a través de la práctica es que se va viendo la necesidad de definir o concretar en ciertos comités que actúen particularmente sobre algunos de estos problemas, pero más o menos lo que está sintetizado ahí, el código lo está incluyendo, por lo menos dentro del Código de Ética del Colegio de Arquitectos, y eso es lo que trata de ver el Tribunal de Honor, la parte del el accionar, no tanto ver a la persona en sí, no es que uno castiga en sí a la persona, sino la forma en que se actuó, ¿verdad?
sobre el hecho, las implicaciones morales que ese actuar haya tenido, y dependiendo, pues la ley orgánica también tiene ciertas sanciones de acuerdo a la gravedad. Entonces, si es algo leve, muchas veces siempre se pide que se llegue a una conciliación sin necesidad de tener que abrir un expediente. Si es algo leve, pues la sanción es más leve, y a medida que se va viendo la gravedad, están aplicando más sanciones. También puede ser la sumatoria de cosas leves. Si solo es una, pero si ya se le va agregando otra, Reiterado. también puede ser que influya en la sanción. Pero es algo que muchas veces va ligado a ese actuar. Si no se hace bien, pues hay implicaciones y sanciones cuando no se ha hecho bien, ¿verdad? Sí existe en este caso se llama tribunal, pero es una especie de comité, ¿verdad? Donde se pueden elevar ese tipo de quejas, ¿verdad? Alguien que se pueda sentir agredido, ofendido, o simplemente a eso se le llama una denuncia. Por ahí estoy leyendo uno de los comentarios, sí, el colegio de arquitectos se pronunció con ese tema. También uno puede pensar, ¿y qué tanto logramos hacer? Pues, es el tema de la denuncia, ¿verdad? El no quedarnos callados, porque también puede haber una cierta complicidad por omisión. El hecho de no decir también puede despertar ciertas ideas o pensamientos que se está de acuerdo. Entonces, sí, en estas cosas de ética, pues es importante el denunciar, el pronunciarse. Por ahí en alguno de los comentarios, ¿verdad? Que se hablaba que uno se puede sentir agobiado por ese tema de corrupción, ¿verdad? Que lo vemos, que a veces puede ser que cuando el río suena, piedras trae, ¿verdad? Y si se van mostrando las evidencias, uno puede entrar en un cierto desánimo, pero pues hay que contrarrestarlo, en algún momento será no ser uno cómplice, ¿verdad? No ser parte de esa cadena. No sé si eso era lo que esperaba, Roberto, que comentara. Sí, no, muy bien, muchas Ok. gracias. Tal vez algo que a veces nos suele ocurrir en la vida profesional es esa delgada línea entre lo legal y lo ético. Muchas veces hay vacíos en las leyes de nuestro país, no solo en las de nuestro país, en casi todos los países hay vacíos, hay resquicios legales por los que uno puede, digamos, estar haciendo algo que es legal, pero que éticamente no corresponde, digamos, que no es un actuar, digamos, correcto o lo que se esperaría de un profesional. Hay marcos éticos también de la Unión Internacional de Arquitectos que hacen referencia sobre todo a temas de impacto ambiental, de mejora de la calidad de vida, de respeto a los derechos humanos. Muchas veces aquí no los consideramos, pero ¿cuántos de ustedes van o están haciendo práctica de construcción o van a ser ejecutores de proyectos de construcción y no consideran al otro que trabaja en la construcción como humano? O sea, a mí me ha tocado ver el trato que se les da y casi equivalente a animal, ¿verdad? Desde la forma en que, ¿no? En el trato personal, el lenguaje que utilizamos para dirigirnos a ellos, hasta el tema de regatear un salario justo, ¿verdad? Temas como negociación de precios por honorarios profesionales o competencia de precios, esos están, digamos, dentro de los aspectos que habría que
que valorar, que están como en esos límites de lo legal y lo ético. Muchas veces los abogados están de esos vacíos y por eso vemos en nuestro país como mucha gente pues no logra o no es sancionada por faltas que ha cometido porque realmente se aprovechan de unos errores de forma o de omisiones que han quedado en algunas leyes. Y eso parece venir también con el nuevo Código Procesal Penal, ¿verdad? Que pareciera que es algo que no nos compete, pero yo creo que sería bueno pedirle al Colegio de Arquitectos que nos instruya un poco sobre él. Se está pidiendo un vacatio legis, o sea que todavía no se aplique, incluso hay gente que dice que no se aplique por completo y que mejor se haga de cero nuevamente porque aparentemente es muy permisivo, sobre todo en temas de corrupción. La ética ambiental pues sobresale en los últimos años porque usualmente en los grandes sistemas éticos siempre hablábamos de otros que eran iguales a nosotros, o sea, del trato entre seres humanos. Pero en los últimos años, pues, segunda mitad del siglo XX, pues ha surgido esta como una réplica importante eh, que no solo se debería de abordar desde el aspecto tecnológico, sino que desde una discusión más profunda. Ya Adorno y Horkheimer condenaban, perdón, esa razón instrumental de la modernidad y lo mismo lo hace Martin Heidegger en su pregunta sobre la técnica. Y al eh, las cosas en objetos, nos encargamos de reducir todo a entes que pueden ser explotados y eso es lo que hemos hecho con la naturaleza y que nos ha devuelto con esto del COVID parte de la bofetada, ¿verdad? Finalmente, de buscar es una relación alternativa con la naturaleza. La naturaleza, siempre hemos hablado de esa oposición de naturaleza y cultura, pero es que ya el solo hecho de separar qué es natural y qué es cultural, ya la naturaleza la hemos definido culturalmente, cuando podría ser incorporada también culturalmente, como lo hacen algunas culturas, ¿no? Tribus, sobre todo norteamericanas, Asia, etcétera. Entonces, ya hablamos de una ética todavía más amplia, si la sostenibilidad habla del derecho a las generaciones futuras, en un aspecto más amplio ya no solo hablaríamos de la especie humana, de las generaciones futuras de la especie humana, sino que de las otras especies, porque el COVID nos ha demostrado que todos respiramos el mismo aire. Y el aire que expira la persona que está a menos de 1 metro mío me puede enfermar. Y que todo está interconectado desde la escala más nanoscópica hasta la escala planetaria. Vean cómo un organismo tan pequeño, bueno, ni organismo que es una cosa, un virus, ustedes saben que no se considera un ser viviente para muchos biólogos, ¿no? Sin embargo, puso todo un planeta en jaque, ¿verdad? Y hasta ahorita algunos países de Europa están empezando a salir. Eso significa que hay que aprender a convivir no solo con nosotros, sino que con toda esa biosfera que nos rodea, y no solo con la biosfera, es de considerar también la hidrosfera y la litosfera y la atmósfera como parte de todo ese sistema que estamos nosotros metidos. Algo que menciona Bruno Latour. Y esta es la famosa imagen de la NASA. En ella se muestra, pues, aquí vemos parte de la península arábiga, el Golfo Pérsico,
Cuerno de África, que es Somalia, y por acá Etiopía, Sudáfrica, más abajo la Antártida. En esta isla, en medio del universo, refugio de vida, la única nave espacial que tenemos y de la que no nos podremos salir en caso de que tengamos una catástrofe de escala planetaria. Digamos que ahorita tuvimos un ensayo con el COVID, pero con el cambio climático no se dejan de esperar problemas aún mayores. Tenemos polvo del Sahara que durante los meses de junio, julio llegan hasta nuestros pulmones. Los insecticidas que se utilizan en los cultivos mezclados con estos polvos del Sahara nos enferman. Y ya si tenemos un virus que vino de la China, mezclado ahí, pues tenemos una situación que nos espera para los próximos meses bastante complicada. La arquitectura y el arte en general, pues puede asumir, como decimos, una posición comprometida, una posición autónoma, crítica. A esto es lo que se ha llamado en teoría el proyecto crítico, que tiene dos vertientes. La primera vertiente que vimos fue la del postestructuralismo, que es la crítica a los sistemas de representación, que va a nivel de las estructuras lingüísticas. Y la segunda vertiente es la crítica al sistema económico y social, que es, digamos, lo que nos compete hoy, que tiene que ver todo con la filosofía sociopsicológica y la teoría crítica neomarxista. Vamos a tener varios pensadores de una diversidad muy amplia. No sé si me va a ajustar, si nos va a ajustar el tiempo de la clase para poder concluir el día de hoy. Si no, pues ahí van a estar avisados. Ahorita tenemos un poco más de 40 minutos, sí, como creo que vamos a tener que ir un poco más lento para poder abordar el tema, aunque sí conecta muy bien con el de la clase siguiente. Ya aplicando efectivamente a la arquitectura esta posición crítica, ¿verdad? De lo que se trata es sobre todo el cuestionamiento. Cuestionamiento a eso que llamamos poder. El poder es algo que lo entendemos, que lo sufrimos, pero nos cuesta definir. De hecho, parte de la habilidad que tienen quienes ejercen el poder es de ocultárnoslo, de ocultar el poder que tienen sobre nosotros. En el caso de la arquitectura nos preguntamos quién construye, dónde, para quién y a qué precio. Podemos aplicar esas preguntas, por ejemplo, al centro cívico. Sobre todo el para quién. ¿Para quién se construye? O lo podríamos aplicar a el edificio administrativo de Luna, la torre de rectoría. ¿Quién lo construye? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Y a qué precio? ¿Qué representa ese edificio? Bueno, Jonathan nos pone la mayor parte de obras que se construyen en nuestro país solo son de índole político. Bueno, ese es un uso de la palabra política, digamos que podríamos utilizarla de una mejor manera, ¿no? O sea, si entendemos político
como hacer polis, ¿verdad? Como ese arte de ejercer el poder para lograr el bien común, pues qué bueno sería que las obras que se construyan en nuestro país sean políticas, porque vamos a bien común. Entiendo lo que quiere decir Jonathan, ¿no? Que de índole político quiere decir que lo que se quiere es lograr consolidar el poder. Esa es otra manera de interpretarlo, ¿no? Entonces, se construye, digamos, un centro cívico. ¿Con qué intenciones? Bueno, se hay que reducir los alquileres. ¿A qué precio? ¿Y para quién? Y sobre todo la expresión, ¿no? El tipo de arquitectura que representan dan mucho, da un mensaje ahí bastante elocuente de un tipo de Estado corporativo neoliberal, porque lo que vemos es un especie del edificio corporativo por excelencia. Algunos dicen que no cuestionar es complicidad con el status quo. Los miembros de los colegios profesionales tenemos la obligación de manifestarnos, de hacer pronunciamientos. Y vamos a entrar un poco en el marxismo, vamos a ir, como digo, lentos, pero seguros, a ver hasta dónde nos lleva este camino. Porque usualmente la crítica al poder ha venido por ahí, ¿no? El señor Carlos Marx, que nos deja esta frase, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino su ser social el que determina su conciencia. ¿Qué nos habrá querido decir Marx ahí? Bueno, por ahí me ponen, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, puede ser. Claro, esta frase de en comparación a la filosofía idealista, ¿no? De Hegel, tenemos la materialista de Marx, de una fuerza motora, ¿no? Que es el espíritu. Por otro lado, habla de una fuerza motora que es la lucha de clases. Y coloca entonces a la economía como un problema filosófico. Y no solo eso, le da vuelta a la relación entre las condiciones y la esencia, digamos, colocando primero el ser, la existencia social, por encima de la esencia o conciencia del ser humano. O sea, que de alguna manera el lugar que ocupamos en la estructura de una sociedad va a determinar nuestra conciencia de clase. Y este es un término, digamos, que los marxistas hablan mucho. Arquitecto. El micrófono, Leocadia. Es como lo que estamos viviendo ahorita, que con lo de la pandemia nos hemos tenido que adaptar al hecho de que, por ejemplo, los bancos están abiertos de lunes a domingo. Las personas se han organizado para realizar sus tareas el día que les corresponde y darse cuenta que si nos organizamos basta ese día, ¿verdad? Y del otro lado de las personas que trabajan, que bien por esas personas, porque por lo general los de los bancos, los supers, son personas que tienen que trabajar de lunes a domingo y al menos ahora tienen el sábado y el domingo para descansar y retomar hasta cierto punto lo importante de la existencia de uno, de convivir, de realizar otras actividades y no solo estar sumergido en el sistema en el que vivimos, de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser accesible, todo tiene que estar abierto. Y nos hemos olvidado de esa otra parte, ¿verdad? Para mí ha sido una de las
cosas positivas que ha traído, pues, esta pandemia, lastimosamente. Creo que no todos se han dado cuenta de eso, de que sería lo necesitado. Muchas gracias. Sí, bueno, la pandemia nos ha dado la oportunidad de detener el sistema, aunque a veces ahorita como que ya, al menos en mi caso, tengo que rendir algunos compromisos profesionales la próxima semana y me tiene más presionado que si estuviera trabajando en horario normal y todo, pero sin duda ha sido un momento de reflexión y replanteo, aunque yo no tengo mayores esperanzas de que las cosas cambien sustancialmente como deberían de cambiar. Ojalá esté equivocado, ¿verdad? Pero no cambia lo fundamental que son algunas estructuras y algunas formas de pensar. Sí nos dio la oportunidad de probar un estilo de vida distinto, digamos, pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Quisiera ser optimista, ojalá se pueda hacer en lo que sigue, ¿verdad? Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses. Pues Karl Marx, heredero del pensamiento hegeliano, lo primero que hace es cuestionar esta vaga y abstracta idea del idealismo alemán, de que ponen la fuerza motora en esta dialéctica de conceptos que se fagocitan unos a otros y que al final llega hasta la autoconciencia y el filósofo como el pensamiento absoluto. Él dice, pues, esta no es una base objetiva para explicar la historia y lo vamos a hacer desde las condiciones materiales. A esta manera de plantear la historia desde las condiciones materiales se le llama el materialismo dialéctico. Detrás o en la filosofía de Marx, en el pensamiento de Marx, está la noción de que el hombre está limitado por una estructura invisible. Entonces aquí vemos el nexo con el proyecto crítico. El proyecto crítico en el lenguaje habla del lenguaje como una estructura invisible que domina nuestro pensamiento. El proyecto crítico neomarxista, la segunda versión, lo que habla es de una estructura invisible que domina nuestro actuar y nuestro pensamiento también, ¿verdad? Pero desde otro tipo de condicionamientos. Por supuesto, ustedes han de ser más familiares con el marxismo porque pues, en la universidad, en las clases de sociología, en filosofía, en lo que escucho en la televisión, en algunos partidos políticos, pues hay algunas influencias importantes del marxismo. El marxismo pues tiene un modelo que explica cómo funciona la sociedad. Y este modelo se le llama el modelo de base y superestructura. La base va a estar integrada por dos componentes. Una son las fuerzas de producción y otras son las relaciones de producción. Aquí yo agregaría las relaciones de consumo también. Apuntalan de alguna manera la forma de la base. Porque a veces la dependencia altera, digamos, las relaciones de poder, que son relaciones de producción o relaciones de consumo. Entre las fuerzas, pues vamos a incluir todos los elementos que la energía, el equipo, la tierra, el capital, que son necesarios para mover la economía. Vemos ahorita cómo la economía hondureña no se mueve porque su fuerza laboral está encerrada, o la mayoría de ella.
y eso altera notablemente el funcionamiento de toda la sociedad, porque está estructurado bajo el marco capitalista. Por el otro lado tenemos la superestructura, que es el conjunto de instituciones y leyes que se aseguran que se mantengan las relaciones de producción que se dan en la base, que están sobre todo determinadas por la propiedad de los medios de producción. En el caso del modelo capitalista, los dueños de la planta, los dueños del capital, los dueños de la energía, no son los trabajadores, sino que el capitalista. En el modelo feudal, pues va a ser el señor feudal, el dueño de los medios de producción, que cede una porción de su tierra al siervo y que le tiene que rendir como impuesto parte de su producto. Quien controla entonces esos medios de producción, quien es dueño de los medios de producción, controla la superestructura. Y diríamos que la superestructura es un medio de producción, podría considerarse un medio de producción, sobre todo a nivel de pensamiento, como lo plantean algunos filósofos que vamos a ver en esta presentación. Ubicamos a Karl Marx. ¿En qué año? Más o menos en qué año nació Karl Marx. ¿Alguien sabe de la vida de Marx? ¿1818? Fecha de nacimiento. El año de nacimiento, perdón. ¿Y murió cuándo? (1883), siglo XIX. Revolución industrial, segunda revolución industrial. Él fue testigo de primera mano de pues, las condiciones de vida de los obreros fabriles en Manchester. Hay una serie, por cierto, en Netflix, Peaky Blinders, que muestra parte de eso. Y esperaba de que las contradicciones propias del sistema llevarían a una revolución que finalmente pues establecería una forma de gobierno o una forma de sociedad comunista. No podemos hablar de Estado comunista porque el comunismo no incluye, digamos, la idea del Estado. Podemos hablar de Estado socialista. La revolución no ocurrió en Inglaterra, ocurrió en una de las partes más subdesarrolladas de Europa, la Rusia del zar Nicolás, en el año 1918, en la revolución rusa que llevó al partido de Vladimir Ilich Ulyanov al poder. En el tiempo de Marx, entonces, él no tuvo la oportunidad de ver, se quedó con la esperanza de verla en Europa occidental, y siempre se preguntó que por qué no había tenido lugar esa revolución. Entonces se ve obligado a revisar su modelo de base y de superestructura y establece un concepto, una noción que le llama ideología. O sea, no solo la superestructura van a ser las instituciones y las leyes, sino un conjunto de ideas que asegura que estas contradicciones que existen en la sociedad sean aceptadas como principios naturales inmutables. Aceptar, digamos, que hay un dueño, aceptar que hay un propietario, aceptar que hay un jefe, aceptar que tengo que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, son parte de estas ideologías o falsa conciencia, como lo llamaba Marx, que hay en la sociedad.
Aquí es donde el modelo se vuelve, como lo explican algunos autores, mucho más refinado y que ya entra, trasciende la esfera material y se viene integrando entonces a la esfera de lo filosófico y de lo cultural. Si hablamos entonces de cambiar la sociedad y por qué no ocurre la revolución, cómo cambiamos la ideología, Marx se hace la pregunta, ¿por dónde comenzar? ¿Cambiando la conciencia o cambiando las condiciones? Entonces ahí tenemos dos posturas que pueden ser interesantes, pueden ser de valor para un arquitecto que tenga el sueño de contribuir a la transformación social, ya sea cambiando la conciencia de las personas o cambiando las condiciones en que viven las personas, generando las condiciones para una revolución, digamos. Por un lado, entonces, si hablamos de cambiar la conciencia, estableceríamos que es la actividad cultural que denuncia, que expone esa ideología predominante, que es excluyente, que de alguna manera privilegia a unos sobre los otros, que favorece la corrupción, etcétera, que presenta como natural muchos de los defectos que tiene la sociedad. Y por otro lado, la respuesta, digamos, cambiando las condiciones, es una acción directa en el espacio para generar dicho cambio. Entonces tenemos como dos perspectivas. Y esto, ustedes lo verán, desde la caída del muro de Berlín, el marxismo se alió con el ecologismo y de alguna manera van de la mano, ¿no? En el último libro de Bruno Latour casi que plantea un nuevo manifiesto comunista ambiental. Es interesante cómo incluye ahora como un actor importante, como un agente importante en las luchas sociales al mismo territorio. Principios del siglo XX, el filósofo George Lukács, no tiene nada que ver con Star Wars, propone un concepto que habla de la cosificación, ¿verdad? Por un lado, el concepto de reificación va en dos vías. Reduce lo humano a la mercancía y eleva el objeto sobre lo humano. ¿Cómo lo vemos esto en arquitectura? Muy bien, res es cosa, ¿sí? Solo que resficación iba a sonar raro, entonces se tradujo como reificación, la cosificación. Movemos mercancía, bueno, en el fútbol se ve clarito, ¿verdad? Por mucho que paguen millones, ¿verdad? En el fútbol se ve clarito que lo que hay es un mercado de piernas, ¿no? Y se intercambian como que si fueran cosas, como que si fueran naipes los jugadores, ¿no? Pongo tanto dinero y así la fuerza laboral, ¿no? Yo puedo adquirir tu fuerza a cambio de un precio. Y a veces hablamos de gargantas asalariadas, de plumas pagadas, ¿no? Hay gente que vende su conciencia a cambio de un precio. Todo es comprable, aparentemente en el mundo capitalista. Y por otro lado, se empiezan a establecer unas relaciones entre los objetos, ¿verdad? Ya no son relaciones de seres humanos con seres humanos, sino que de seres como objetos. Cuando hablamos, digamos, del mercado inmobiliario, ¿verdad? No estoy yo intercambiando con otra persona, sino que hay una desconexión entre la producción de la vivienda o el que produjo la vivienda y el que la adquiere. Entonces, el concepto de reificación aplica
lo aplica George Lukács en esos contextos. Vemos reificación cuando estamos dispuestos a sacrificar tiempos de comida, a apretarnos la faja para poder adquirir un teléfono iPhone de última generación. Alguna cosa, el objeto alcanza un valor de fetiche y nos interesa mucho tenerlo como símbolo. Más adelante hay otros pensadores como Benjamin, como Debord, que hablan ya de la sustitución del valor de uso, ya no solo por el valor de intercambio, sino que por el valor de representación. Reificación también en tiempos actuales, el papel que juegan los influencers. O la gente en redes sociales que expone su vida personal, expone parte de su cuerpo para poder venderse como mercancía. Ya no, la mercancía no solo son cosas, sino son personas. Reificación es la venta de datos o de nosotros pues nada más darle clic y aceptar los términos. Yo que soy un gran usuario de Google, ¿verdad? A cambio de que Google recopile toda la información sobre mí, a tal punto que el celular llega a predecir algunas de mis necesidades. Esto que lo llama Shoshana Zuboff, una filósofa israelí, como capitalismo de la vigilancia. Es una nueva fase del capitalismo. Dime, Gloria. Sí, pensando, eh, vaya, sí puede ser esos objetos donde entra, por ejemplo, la obra de arte, cosas así, ese comentario de los jugadores, o sea, es ese tema de la, no sé, cosificación, tal vez para que era la reificación. También voy a hacer un paréntesis, a ver, toda esta parte del marxismo tiene siempre un análisis histórico, es como la base en la que se fijan, está tomando sí la parte de Hegel, un idealismo histórico, en este caso ya se va volviendo un es importante como esa reflexión, no es algo que se le ocurre de la noche a la mañana, sino que es observación, es análisis, como así de ese comportamiento social y le llamamos ese materialismo dialéctico por el cambio que hace, ¿no? Del idealismo hegeliano a esta parte del cuestionarse cómo esas formas de producción son los que han ido a ese cambio. Entonces, pensando ahorita esto de la reificación, siempre vinculado con los temas de producción, ¿qué tanto estamos dispuestos, por ejemplo, a pagar por una pintura que haya hecho, no sé, un artista? Yo vivía enfrente donde Armando Lara, allá en Santa Lucía. Un cuadro de él facilito costaba 40,000 lempiras. No puede decir, es un hombre estudiado, que pues la obra ahora lleva reflexión, mientras que si es un tipo de artesanía o un trabajo manual, ya no lo vemos igual, ¿verdad? A veces ese trabajo humano lo valoramos por la cierta utilidad que pueda tener ese objeto. No, o sea, si lo vamos a usar, en tanto tiempo se me va a arruinar, ¿verdad? Ya que voy bajando ese valor, como que no es solamente la persona a la que se reduce, sino también lo que la persona puede llegar a producir, ¿verdad? Hacemos como esas transformaciones. Voy a interrumpir, Roberto, porque ahorita pasa algo aquí. Permiso. Bueno, sí, la aclaración de la arquitecta es muy importante.
la cosificación es un concepto que vale la pena, estudiar, e incluso cuando hablamos de estrellas del fútbol, de estrellas del cine, y toda esta inversión, ¿no?, que salió mencionada incluso con esto de la crisis del COVID, de cuánto le pagamos a un futbolista versus cuánto se le paga a un médico. Encontramos estas contradicciones, ¿no?, que reflejan cómo está la escala de valores en la sociedad, cómo a veces nos preocupa mucho lo aparente, ¿no?, y lo fundamental, lo que sostiene la sociedad queda a segundo plano. Esta idea de cosificación, pues, va relacionada con el fetichismo de la mercancía, ¿no? Es uno de los conceptos del marxismo clásico. Y hay una idea que tal vez se nos pasó por alto del marxismo clásico, que es la idea de alienación. La idea de alienación es la desconexión que hay entre el trabajador y su producto. En palabras de Marx, lo dice muy, muy bonito ahí, de que yo de alguna manera, y eso lo trae de Hegel incluso, de alguna manera me veo reflejado en las cosas que yo hago, en las cosas que yo puedo producir. Pero cuando tenemos una cadena de montaje donde yo solo soy una parte de un proceso y la producción es repetitiva, entonces ya no valido, no veo validado mi prestación, ¿no?, mi función. Creo que lo mismo podría ocurrir si comparáramos el trabajo de un arquitecto con el de un cajero de un banco, ¿no? O sea, de alguna manera, si nuestro trabajo se redujera a una actividad completamente repetitiva, nos sentiríamos completamente alienados, y tenemos todavía la fortuna de que la arquitectura nos plantee desafíos todos los días, aunque no nos guste, ¿verdad? Pero es mejor que eso ocurra a sentirnos completamente desligados. George Lucas revisa un poco el modelo determinista de base, superestructura, contradicciones, revolución de Marx, y establece que la revolución no nace por sí sola, sino que tiene que venir de la acción libre del proletariado. Entonces él estará más de acuerdo en un cambio de conciencia y no tanto en esperar a que se den las condiciones para empujar la revolución. Entonces van a ver cómo hay distintos sabores, ¿no?, de socialismo. No es lo mismo hablar de Trotsky que hablar de Lenin, que hablar de Stalin. Pues igual a nivel de los filósofos vamos a encontrar estos matices. ¿Iba a decir algo, Melcy? Aparentemente no. Ok. Antonio Gramsci es otro pensador de origen italiano que al concepto de ideología, que era ese primer refinamiento del marxismo clásico, contrapone uno que llama hegemonía cultural. Sí, hay una ideología dominante, pero también en el campo de la cultura hay algunas expresiones culturales que dominan y que impiden que uno se vea expuesto a expresiones culturales alternativas que puedan ser críticas con el sistema. Esto es lo que él llama hegemonía cultural. Por ahí en las lecturas podrán encontrar un poco de la historia de Gramsci y de sus cuadernos de la cárcel, ¿verdad? Una inversión interesante que hace Gramsci es que la superestructura sirve para apuntalar la base. La verdad que el modelo es circular, ¿no? De alguna manera uno tolera las desigualdades porque hay un conjunto de ideologías,
conjunto de pensamientos, de ideas corrientes que se encargan de que nosotros aceptemos esas desigualdades. En el caso específico, pues todo lo que tiene que ver con las desigualdades de género, ¿verdad? Para ponerlo así un poco más a la mano, pero hablamos de desigualdades económicas también, de injusticias de toda naturaleza. Por ejemplo, el tema del nacionalismo hace que alguna gente de un país acepte el atropello a los derechos, a la integridad física de otras personas que se consideran que no son humanos o se consideran que son otros, precisamente por una ficción que es esto de la nacionalidad, ¿verdad? Es un concepto que puede convertirse en un concepto hegemónico. Lo importante de los conceptos hegemónicos es que apuntalan los intereses de la clase que es dueña de los medios de producción. Y en el caso de Gramsci, ya anticipa el papel que juegan los medios de comunicación y de difusión cultural para apuntalar la base. Podríamos aquí discutir sobre el papel que juega el periodismo para denunciar o para avalar algunos actos específicos de gobierno. Y cómo detrás de cualquier acto comunicativo puede haber algún interés. Dentro de la escuela aparece Walter Benjamin, que lleva pues, el campo cultural, en específico a las artes, a las manifestaciones artísticas, la teoría marxista. En el caso de Walter Benjamin lo vamos a ver en las artes populares. Y él reconoce, digamos, algunos desafíos como la reproducción en el arte y hace una distinción bien interesante que va relacionado con el concepto de reificación de Lukács, que es el concepto del arte aurático, que es más o menos lo que nos mencionaba Gloria sobre este arte que es puesto en museos y enaltecido y considerado puesto para la contemplación, ¿verdad? Versus al arte popular que gana fuerza sobre todo por su reproducción. Son unas ideas interesantes porque la arquitectura muchas veces ha estado más en la vía de lo aurático, de considerar que es única e irrepetible. Grandes, digamos, de las grandes metafísicas de la presencia de la arquitectura, ¿no? Uno de los grandes principios fundamentales, a la originalidad y unicidad y repetibilidad de la obra arquitectónica. Pues, ¿qué ocurre si una obra arquitectónica es reproducible? O sea, ¿será esto ir contra el sistema? ¿Será esto plantear una crítica alternativa al sistema? En silencio ahí, no sé si ya se desconectó el audio, ¿qué pasó? Bueno, esto que hablábamos del valor de exhibición que sustituye al valor de culto y el arte que se convierte, de arte que pasa de ser de tener valor de exhibición como mercancía a un ejercicio perceptual de las artes populares. Es el ensayo principal de Walter Benjamin, se llama El arte en la época de la reproducción mecánica. Y es bastante bueno. Creo que por hoy solo voy a avanzar hasta la escuela de Frankfurt y nos quedaríamos ahí. Es densa no quiero hablar de Foucault en 3 minutos, no le sentiría gusto. Tendríamos que continuar la próxima semana. La escuela de Frankfurt, en específico,
pues plantea la teoría crítica marxista en el campo de la alta cultura. Sus exponentes, Horkheimer, Adorno y Marcuse. Marcuse particularmente se decanta por la vía psicológica, sociopsicológica de la crítica marxista. Y hablan entonces del concepto de la industria de la cultura como engaño de masas. ¿Qué diría Horkheimer o qué dice Adorno? Todavía está vivo. Sobre el cine, sobre la literatura producida en masa, bueno, de alguna manera para producir, sobre las verdades difundidas en masa o las posverdades difundidas en masa a través de redes sociales, sobre TikTok, sobre las tendencias en Twitter. Todo esto pues está reflejado de alguna manera en una idea de predominio cultural, de controlar algunos mensajes y hacer que unos se difundan más que otros. Bueno. No sé si hay algún aporte, alguna idea. Roberto, Dime. tal vez con la primera pregunta que yo te hacía la broma, ¿no? Con aquella expresión de Marx de que no es la conciencia del hombre, ¿verdad? La que es esa fuerza, sino más bien ese papel que juega en las relaciones, lo que va definiendo su conciencia, como volver a tener claro ese pensamiento para entender por qué somos como tan influenciables, ¿no? Por estos elementos. Está también vinculado por quién es el que está dominando, independientemente de quién sea, van a ser como los medios para tener ese control. O sea, en sí no es que sean malos estos, son simplemente medios. El asunto es quién es el que los instrumentaliza y que el otro tampoco que sea un ente inerte que no tiene capacidad de raciocinio, o sea, también el otro pacificar, ¿verdad? El que lo recibe también está usando un poco la terminología, ¿verdad? Como alienado. Es como de ida y vuelta, ¿verdad? Entre uno que peca por dominante y el otro también por ingenuo, ¿no? Por dejarse llevar. Yo rescataría como esa reflexión, ¿verdad? De cuál es ese papel que estamos jugando en este momento, sobre todo con los jóvenes del curso que están por abandonar, esperemos que pronto, un estadio, ¿verdad? Porque es un momento nada más de su época histórica, y pasarán a otra etapa, ¿verdad? Que tendrán que Es un tomar momento decisiones para, propias. sí, ¿no? Y reflexionar qué papel han jugado, ¿verdad? ¿Cuál es el que van a jugar? Que son, en este caso no es una historia lineal, no es una historia inerte, sino que se va viendo, para algunos es cíclica, pues. El asunto es saber de que está en movimiento, ¿no? Cambio constante. No es una ola que nos está llevando de encuentro, sino que también hay un momento de decisión y de esclarecimiento de ese estatus social, de dónde estamos parados y qué vamos a hacer con nuestra vida y las decisiones que tomemos. Así es. Bueno, ha sido una sesión un poco densa, ¿verdad? Dedicamos tiempo al inicio a la discusión sobre el tema de la ética. Tuvimos algunas intervenciones por micrófono esta vez, eso fue importante. Avanzamos sobre algunos fundamentos teóricos del marxismo, desde Karl Marx hasta
la escuela de Frankfurt. En la próxima clase, que sería pues ya vamos a ver a Marcuse, a Foucault, a Tafuri, a Jameson, a Desartaux, a Lefebvre. O sea, hay todavía bastante tela que cortar y eso nos va a alterar el calendario. Pero damos que pensar acerca de qué es la arquitectura, el papel que jugamos, porque muchas veces consideramos que pues no, ¿verdad? La primera pregunta es ¿a quién servimos? ¿Para quién construimos? ¿Dónde construimos y a qué costo? Bueno, esa pregunta que a veces se las hacemos a terceros, la podemos hacernos a nosotros mismos. Bueno, con eso nos despedimos y nos vemos entonces la próxima semana y estén pendientes de la retroalimentación del ensayo que pues esperemos tener la oportunidad de devolverla antes del día sábado, según habíamos calentado. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.